Hola, ¿qué tal amigos de Música Local? Mi nombre es Mariana y hoy tenemos acá una entrevista muy particular. Una invitada especial, una gran artista colombiana, quien nos está acompañando vía online desde Medellín. Ella es una gran artista, DJ, cantante, actriz y estará aquí con nosotros. Ella es Karime, bienvenida a Música Local. Gracias, yo encantada de estar aquí. ¡Mua! Gracias, yo encantada de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio maravilloso y un poco de lo que soy como artista y mi persona, mi ser, que es lo más importante. Espero que se encuentren muy bien y un saludo a todos los que se conectan con música local. Estamos muy agradecidos de que estés acá con nosotros, Karime, y muy contentos de tenerte para saber un poco de tus experiencias, de tu carrera. Karime, eres un artista muy completo. Nos encanta mucho tus presentaciones y tu música. Pero hay algo muy particular en ti que es a nivel profesional. Eres en diferentes aspectos, eres cantante, eres DJ. Cuéntanos acerca de cómo se fusionan todas estas cosas para que Karime se haga conocer. Es maravilloso y es una mezcla bonita que se ha dado a través del tiempo, con procesos, con crecimiento, con evolución. Pues lo primero que hice en la vida fue bailar, realmente. Entonces, estoy en escenario desde que tengo aproximadamente 3 años, ahí bailando en mi tierra caribeña, porque pues soy caribe. Luego seguí haciendo poesías, cantando, eh, actuando, haciendo teatro. También hice un tiempo modelaje, presentación, locución. Yo creo que el tema artístico no es un tema que solamente se va a una sola cosa. Cuando eres artista, creo que tienes la capacidad de disfrutar muchas cosas, porque el arte es arte en general y es belleza pura. Entonces, cualquier disciplina en la que uno se incline, obviamente siempre hay una que tú dices, ok, de pronto esta es la que yo siempre he hecho, pero todas de una u otra manera complementan y sobre todo hoy en día que el artista es muchas cosas. Entonces, en el show eres, bailas, puedes cantar, puedes actuar, puedes improvisar, que también lo hago, puedes jugar. Y eso es lindo y eso es lo que hace que vayamos creciendo y evolucionando. Y creo que eso es lo que hace que cada día escale y escale un poco más y bueno, pues siempre con objetivos bastante claros y altos. Entonces, eso es un proceso maravilloso y bueno, eso es una mezcla de muchas cosas. Y es un proceso del cual el público se enamora, de verdad que sí, porque hemos estado muy atentos a tus presentaciones y ese carisma, esa energía que le transmites a tus seguidores, a todas las personas que van a verte. ¿Cómo nos describes ese momento? Wow, es maravilloso y creo que cada vez es mejor. Tuve una presentación, mi última presentación fue este sábado y, y me impresiona mucho porque cada vez estoy más conectada con la gente, con lo que quiero transmitir como artista, como mujer, como ser humano, cómo la gente se conecta con mi ser, con mi esencia y cómo puedo sentir lo que ellos me entregan porque es un intercambio de energías. No es solamente lo que yo pueda entregar, sino lo que yo pueda recibir. Y en ese boomerang y en esa entrega y en ese venir suceden muchas cosas maravillosas, sucede magia, sucede sueños, esperanza, todo lo que uno como artista puede transmitir. Es realmente lindo y cada día mejor, eso es lo más importante. Yo pienso que nosotros los artistas cada vez estamos un paso más adelante, siempre por muy estrellas que seamos o por muy grandes que seamos, en ese encuentro siempre van a haber cosas nuevas y yo creo que eso es lo que hace maravilloso y hace interesante esto, ¿no? El poder ser mejor cada día, en todo sentido, claro está. Claro que sí, y poder percibir ese cariño que le transmites a las personas y ese amor con que describes tu carrera, a lo que te dedicas, al arte, de verdad que es fantástico como el público se siente al escucharte, al verte.
Cuéntanos un poco, Karime, acerca de tu proceso, porque hay algo muy particular en tu carrera, que es que empezaste haciendo voces como la DJ que canta. Empezaste haciendo música electrónica y haciendo las propias voces, las propias letras de tu propia música. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, yo creo que hay que hablar exactamente de lo que hoy significa Karime, aunque Karime haya pasado por diferentes procesos, pero hoy que es la cantante electrónica que ha sido muchos años, y todo empieza porque yo soy de Tolú y en mi playa, al lado del mar, en la casa de palma de mis abuelos, pues mi abuelo vivía al frente de la playa y pasaban siempre los carros y pasaban con música americana en ese tiempo. Y yo era como que, pero ¿eso qué es? O sea, yo escuchaba en mi casa vallenato, lo que es africano, ¿sí? Lo que es tropical, que también es parte de mi esencia, mi folclore que amo, pero a mí me llamaba la atención los beats y yo tenía esa inquietud desde niña y cuando ya llegó el momento en que voy hasta los carros y les digo, ¿esto qué es lo que ustedes escuchan? Yo quiero saber qué es eso, ¿no? Y imagínate, pasaba la vende panelita, el vende coco, o sea, todo, y también pasaba la música electrónica. Entonces, por eso digo, la música electrónica fue a buscarme a mí, fue a buscarme a mí, a mi casa, en la casa de palma de mi abuelo. Entonces, cuando eso pasa, pues yo pregunto y me entregan CDs, ¿sí? Entonces, imagíname en mi casa todo el día pegada al CD, rayándolo, y mi mamá apaga eso es música de locos, esto no. Y yo enamorada, yo empecé a enamorarme de la música electrónica, aunque ya yo cantaba boleros, cantaba pop, como te decía antes, hacía poemas, siempre estuve en el colegio haciendo algo, o sea, siempre en el colegio, en las clausuras, el día del idioma, el día de la madre, el día del niño, el día del agua, el día del todo. Yo siempre estaba ahí. Y el colegio también fue fundamental y mi madre también fue fundamental. Entonces, me ha formado la vida y el proceso ha sido duro porque no ha sido fácil realmente empezar en un género como o en un movimiento vocal electrónico en Colombia. Si tú te das cuenta, hoy ya hay muchos cantantes que cantan música electrónica, valga la redundancia, pero en ese momento estaba yo sola. Entonces yo le decía a la gente, es que yo canto música electrónica cuando definitivamente por ahí a los 18 años yo dije, no, yo quiero, yo sueño, yo veía a Tiesto y veía a los artistas grandes, Armin van Buuren, y yo decía, no, esas cantantes, yo cómo hacer, cómo haré algún día, yo quería, y claro, lo veía imposible, o sea, pero yo decía, yo algún día voy a estar cantando eso. Sí, y la gente me trataba de loca, me trataba de que no, nunca, o sea, todo lo que pasa cuando tú estás haciendo algo diferente, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, pues obviamente eso me fortaleció muchísimo porque fue duro, o sea, la gente es muy dura, ¿me entiendes? La gente cuando va a criticar o cuando no está de acuerdo con las cosas, no se mide y bueno, eso es parte del proceso y gracias a eso ocurren los crecimientos. Pero fue duro, eran lamentables muchas cosas porque era como que fortalécete, párate, que si a ti te gusta y dale para adelante. Entonces el proceso fue realmente esos primeros años de hacer música electrónica, de decir yo quiero hacer esto, de ver por dónde comienzo, es que por dónde comienzo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vine para Medellín y en Medellín, que era la radio música electrónica, yo era todo el día pegada a la radio y todo el día escribiendo en un cuaderno. Y la canción se llama Somewhere Inside of Me. Y yo, ok, Somewhere Inside of Me. La canta no sé quién. Me llamaba. Hola, mira, ¿cómo es que se llama la canción? Que no escuché. Ok, gracias. O sea, era una cosa hermosa porque yo hice toda la tarea de averiguar, de buscar, de saber quién era, los géneros, los subgéneros, los exponentes colombianos. Me hice amigo de los DJs colombianos a quienes amo muchísimo y que hoy son mis amigos, grandes amigos que me han apoyado. Entonces ha sido todo un proceso maravilloso y bueno, hasta llegar a hoy que ya la vida me ha regalado como ese regalo de ser considerada la pionera como cantante de música electrónica de Colombia después de 18 años
haciéndolo, pero ya yo, digamos, hace 22 años ya yo amaba la música electrónica. Entonces siempre la amé y la amo. Y entonces durante todo ese proceso se han mezclado cosas, lo que es la parte latina, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, que estoy haciendo también folclore o sonidos colombianos con música electrónica, y también he hecho trance, progressive, afro house, música africana con música electrónica. Entonces lo que es guaracha también, que ha sido también una parte muy importante, porque si yo comienzo a hacer música electrónica como cantante, también se dio el proceso de que comienzo a hacer guaracha en Colombia. Entonces, soy la primera en Colombia que hace guaracha, y eso fue, ya yo desde el 2013 ya conocía la música que era el aleteo, el zapateo, la guaracha, y en el 2015 lanzo mi primera canción, que es pues en ese género, y otros géneros, porque hice guaracha, afro house, hice progressive, hice trance. Entonces, bueno, eso ha sido el proceso y fue el proceso del crecimiento. Y nada, es como un conjunto de cosas que se arman y que recuerdo con mucho amor y con mucha satisfacción. Otras las recuerdo con un dolor, pero un dolor fortalecedor. Sí, es un dolor como que lo hice. ¿Sí me entiendes? Porque por mucho que me dijeron, salte de ahí, nunca vas a ser famosa, jamás te van a conocer, lo que haces no va a pegar, mira que no sé qué, mira que, es más, tenía empresarios porque yo también canto vallenato y he estado en la orquesta de la Sonora Dinamita, hago otras cosas, y los empresarios me decían, mira, yo te pongo todo para que tú hagas vallenato, ¿qué necesitas? Y yo, no, es que no entienden, es que yo siento que yo no puedo quitarme de lo que yo amo. O sea, esto es algo que a mí me llegó como cuando le llega el marinero a la sirena, más o menos así, ¿me entiendes? Fue así, me fue a buscar a mi casa, a la casa de mis abuelos. Entonces, es algo que valoro y aprecio muchísimo, y es parte de mi historia y la amo. Es maravilloso ese proceso y ve que es muy resaltante el hecho de la constancia, la perseverancia, de hacer lo que realmente amas. Y eso es lo que te lleva al éxito, Karime, y por eso eres tan maravillosa, eres una artista muy completa. Tú que tienes más de 18 años de carrera, Karime, ¿qué consejo le das a esos artistas emergentes que están ahora guiándose por el camino que tú ya has pasado? Ay, mira, lo más importante en un artista es en un ser humano. Yo creo que todas las personas somos artistas, y el mundo necesita artistas, artistas del alma, que puedan dibujar con palabras cosas bellas para la humanidad. Lo más importante en un artista es su esencia, es su ser. Y eso no va meditado a que, o no va inclinado a que es que mi papá hacía vallenato, entonces yo hago vallenato. No, va a lo que a ti te mueve la fibra, a lo que te hace vibrar, a los sentimientos que te hacen soñar, ¿sí? Al amor, por ejemplo, que es la base fundamental de la vida. Lo primero, y lo que yo siempre le digo a los artistas, grandes, pequeños, más grandes que yo, lo que sea, es que la humanidad está en un momento muy difícil, en donde cualquiera puede ser artista, por muchas cosas, ¿no? Pero está bien, yo no soy nadie para decir quién puede y quién no puede ser, pero hay que ser honesto con el alma y ser honesto con lo que la Tierra, el planeta, está pidiendo a gritos, que es amor. Amor desde todas las plataformas y en todas las dimensiones y por todos los rincones, porque el planeta está débil, ¿sí? Hay una debilidad en el humano que los artistas podemos sanar. ¿Por qué? Porque una canción tiene más eco que un consejo. Una canción que yo haga van a escucharla muchas personas. Entonces, por eso es tan importante lo que el artista diga, de lo que hable, lo que piense, para poder dar mensaje a la humanidad. No es que yo quiero ser famoso, entonces yo quiero tener muchos seguidores, entonces va mucho más allá de eso. El tema no está en tener muchos seguidores.
el tema está en ser honesto, porque cuando está la honestidad como ser humano, mira, tienes que pegarlo. O sea, tienes que pegarlo. O sea, yo tengo solamente 17,000 seguidores y algo, y hay muchos artistas que tienen mucho más, y esa no es mi preocupación, tener seguidores. A mí, o sea, tener seguidores por número. Yo quiero tener seguidores por alma, porque se enamoran de mi proyecto, porque creen en lo que yo hago, en lo que yo soy como mujer, en lo que yo quiero y dicen, yo me identifico con ella. Entonces, es ser honesto. Lo más importante es ser honesto a uno mismo y ayudar al planeta, por favor. Es que ya no más, ya estamos en un momento bastante delicado y los artistas podemos ser una ayuda muy grande, muy grande. Claro que sí, Karime, y es hermoso que quieras ser parte de ese cambio, ser parte de ese proceso. Es bellísimo lo que quieres transmitir. Has sido nominada, si no me equivoco, todos los años a los premios para la música en Colombia. Fuiste en el 2017 y 2018 mejor DJ colombiana. Háblanos de las sensaciones y los momentos que compartes en, cada vez que las personas quieren halagar tu talento, cada vez que recibes un premio muy merecido según tu trabajo. Ay, el mayor premio que yo me puedo llevar es el amor de la gente. O sea, es maravilloso los reconocimientos, pero, por ejemplo, yo siempre he dicho una cosa y lo digo con mucho amor. Eh, a mí, tú tienes que tener una identidad y estar tan seguro de ti, y eso me lo formó la vida, y es que ni los halagos ni los desprecios te deben definir, ¿sí? Entonces, yo agradezco a todo el equipo humano y a todo el equipo profesional de los premios porque siempre me tienen en cuenta, porque valoran mi trabajo y es maravilloso. Pero sé que hay gente también muy talentosa y muy buena, ¿sí me entiendes? Entonces, pienso que si llego a ese punto es porque hay algo diferente y como lo decía anteriormente, lo diferente es realmente lo que quiero brindarle a la gente desde mi alma. Y es lindo, o sea, obviamente recibir el premio Mejor DJ Femenina, he recibido el premio Mejor Vocalista de Colombia, el año pasado en Cartagena me lo dieron, en el 2013 recibí el premio Artista Colombiana Electrónica, y siempre están ahí, o sea, es que imagínate, esta necia de toda la vida, yo creo que dirán, ay no, pues imagínate, ahí siempre he estado, entonces es un trabajo de años y los reconocimientos son bonitos porque son regalos, pero mis mayores reconocimientos y mis mayores regalos, digamos que está ante la humanidad y ante Dios, que ha visto mi lucha, ha visto mi entrega, ¿ves? Ha visto mi fuerza, mi esmero, y la disciplina, la constancia, que eso, como dicen mis amigos, o sea, constancia y tú. Pero es lindo, es muy lindo, yo lo agradezco mucho, con mucha humildad, ¿no? No es como que yo soy, no, no, con mucha humildad lo recibo, así es. Es lindo y creo que sinceramente el universo te regresa todo aquello que has transmitido, todo ese amor, la dedicación, la pasión con lo que haces y es maravilloso tener que el cariño de las personas que te siguen, la admiración porque eres ejemplo para muchos, incluso para las mujeres no solo colombianas, para las mujeres latinas de todo el mundo, eres inspiración, eres un ejemplo. ¿Qué mensaje les dejas a las mujeres? La mujer, la mujer es la matriz de la vida. En la mujer está una gran parte, o sea, una parte importante de la transformación de la humanidad. Somos diosas, todas somos diosas, divinas, preciosas. ¿Ok? Entonces, ese valor de la mujer va muy de adentro. La mujer tiene que reconocerse más como esa diosa de amor, ¿sí? Esa diosa de raíces profundas para ayudar a los demás. Porque la mujer suaviza todo, la mujer es como la flor,
La mujer es pétalos de rosa, suaviza, endulza, lleva, entiende, pare, nutre, construye. La mujer, mi mensaje para la mujer es que se amen mucho más, se valoren muchísimo más. Ay, dejen de seguir prototipos. O sea, influenciadores que no influencian, y pues lo digo con mucho respeto, pero es que como dice un amigo, a veces uno dice con mucho respeto lo digo, pero no respeta nada. Pues no es que no respeta, sino que, hey, o sea, vamos a amarnos más y a evitar esa competencia, ese yo soy más que tú, yo te hago más, yo muestro más que tú, no sé, hay que buscar más profundamente, hay que interiorizar el concepto de ser mujer, que es divino. Yo soy mitad hombre y mitad mujer, o sea, yo tengo un macho interno, tengo una fuerza muy grande, pero soy mujer, ¿sí me entiendes? O sea, a mí se me nota porque yo soy muy hombre en muchas cosas y mi mente es libre y el hombre a mí no me, digamos, yo siento que estoy ante un hombre, yo no me siento dominada ni de ese tipo de cosas, no, yo me siento en mi posición como mujer y tengo mi macho interno que amo, por no decir la hembra, sí, porque realmente es una hembra. Pero soy una diosa y tú también y todas somos unas diosas. Entonces, entender ese papel y entender la función que tenemos en la humanidad es maravilloso. Y ahí está todo y en nosotras está gran parte de la transformación. Así como está en los artistas, está en la mujer también. Es fantástico, qué lindo mensaje, Karime. Detrás del escenario, detrás de toda la industria musical, ¿cómo defines a Karime como persona? Ay, yo lo tengo en mis redes. Dice, un ser humano que ama el arte. Amor, música, luz. Tres palabras y un ser humano que ama el arte. Así, Y por eso eres tan soy arte. exitosa. De verdad que eres inspiración para muchos, Karime. Cuéntanos Estoy en un el proceso poco, en el crecimiento mucho más. muy importante. Queremos que nos cuentes un poco de los momentos que te inspiran a escribir. Eres escritora de tu propia música. ¿Hay algo en especial, alguna inspiración que, un momento específico donde sabes que van a fluir las ideas? Wow. Bueno, pues en este espacio paradisíaco que estoy aquí, de hecho en un proceso de concentración y de transformación, yo aquí estoy buscando más de mi ser profundo para poder pararme en una tarima y entregar mucho más amor. Me inspira la naturaleza definitivamente es todo para mí. Yo, como siempre digo, soy una sirena, soy del mar. El agua es un punto muy importante para mí. El agua es mi vida, mi tierra, mi hijo, principalmente mi hijo, que es mi maestro, es mi inspiración. Y hay un momento muy importante donde a mí me fluye muy rápido y es en los momentos de dolor, ¿sí? Son momentos donde mis sentimientos están a flor y escribo bastante. Yo escribo en el bus, yo escribo en el carro, yo escribo en el avión, yo escribo donde quiera, donde sea. Estoy con papelitos y yo de pronto estoy en una fiesta y estoy un papel y salgo y estoy, y todo el mundo, ¿dónde está Karime? ¿Dónde está Karime? Ya está, es que ya mis amigos saben mi locura y entonces es lindo porque ya saben que yo en cualquier momento estoy escribiendo o estoy haciendo cosas o estoy en mi cuenta y ellos saben, y por favor no me interrumpan que estoy escribiendo. Cualquier momento es lindo para escribir, sobre todo si estás en plenitud, sobre todo si estás en sentimientos emocionales o estás muy enamorada o sientes dolor o sientes deseos o sientes placer o sientes... Las emociones dan mucho ganas de escribir. Y los transformas en mensaje de una manera mágica.
Tú has Gracias por el... compartido escenario con otros artistas, incluso has hecho colaboraciones musicales con otros artistas, no solo colombianos. ¿Cómo llegó Karime a ser internacional? Y cuéntanos un poco acerca de esas colaboraciones que han tenido y esos proyectos con otras personas. La guerrera con la constancia y ellos han visto pues también y la verdad es muy lindo porque han apreciado mi voz y como mi soye, mi locura, mi amor, mi flow. En estos momentos pues estoy trabajando con un artista internacional que es un productor muy importante en España que se llama David Victor, pero he trabajado con Javi Reina, David del Olmo, o he estado con artistas de Estados Unidos muy tesos, eh, bueno, en Colombia también, que hay unos talentos increíbles, unos cantantes muy tesos. Estuve haciendo una colaboración inclusive con Chelito de Castro un tiempo, estuve en la Sonora Dinamita. eh, bueno, ha sido la constancia, ha sido ese perseguir, ese estar, y obviamente la posición que uno va adquiriendo, ¿no? De pronto, cuando empecé, no, era más difícil que hoy que dicen, ah, ok, ella es Karime, ay, no, vamos a hacer un tema, yo, listo, vamos a trabajarlo y hagamos lo posible. Con el artista que estuve este fin de semana, que es Antonio Vidarte, ya quedé también de hacer otros temas, y siempre están pasando cosas maravillosas y de eso se trata, ¿no? Juntos somos más fuertes, los artistas somos más fuertes juntos. No es uno solo que hace Pascua. Es muchos, es la compañía, es el acompañamiento, la comprensión, el compartir. Y yo me siento muy honrada porque todos son unos artistas increíbles. Y las tarimas que he compartido con artistas como que han cantado para David Guetta, como Tara McDonald, como Nadia Lee, como Vika Gigulina, como Rachel Starr, gente muy, muy tesa con la que he tenido el honor de estar y compartir y ha sido realmente maravilloso. Entonces, que Dios me permita abrir un poco más, mucho más, muchísimo más esas alas para cantarle como quiero, como se quiero seguir cantándole al mundo. Y el mundo quiere seguir escuchándote. De verdad que sí, quiere seguir sintiendo esa energía tan maravillosa que transmites con tu talento, Karime. Es muy lindo. Gracias. Gracias Háblanos tú de también. tu gira internacional. Vimos que estuviste en gira Perú-Ecuador. ¿Qué sientes con el público internacional y qué sientes con el público colombiano en las giras nacionales? En Colombia da duro. Tú sabes que no somos profetas en nuestra tierra. Bueno, es que han pasado diferentes cosas, he hecho varias cositas, varias giras, entonces todas han sido diferentes. Y los últimos acompañamientos han sido maravillosos porque ya hay más nombre, entonces es diferente, ¿no? Como cuando, ¿quién es esa? Como cuando empiezas, oye, ¿ya quién? Pero cuando te escuchan cantar dicen, ah, ok, bueno, ok. Entonces es chévere, es lindo, todo es lindo, ¿me entiendes? Todo es súper lindo. En Perú y Ecuador es maravilloso. En Perú estuve con la Sonora Dinamita y es increíble cómo aman, ¿sí? El viejo del sombrerón, por ejemplo, porque el viejo se va en la calle, me trae guayaba, me trae manzana, cuando regresa viene estropeado, viene cansado. O sea, son fanáticos así de que tú dices, aquí en Colombia tú escuchas esa música y la gente no le para bola tanto. Pero en Perú eso es la locura, ¿ok? Es una cosa que la gente llora, grita, o sea, es un tema de otro nivel. Entonces, han sido diferentes experiencias. Y en la música electrónica, uno se encuentra con diferentes cosas, pero ha sido muy lindo. Los escenarios de la música electrónica son espectaculares. Pasan cosas, ¿cierto? Pasan cosas siempre, de pronto, o sobre todo antes, ¿no? Ya ahorita que estamos en otro nivel, gracias a Dios, es muy diferente, pero en otros momentos, pues
cuando empecé, por ejemplo, que tenía unos requerimientos, entonces el micrófono no era, y esto, y bueno, y la tarima no sirve, y no suena, y bueno, hace parte de del crecimiento, y siempre yo lo valoro mucho. Y yo tengo algo que siempre digo, me ha pasado que he estado en eventos donde han estado 5 personas. Hace 6, no hablemos de hace 10 años, por ejemplo, y tú no sabes lo que significa eso, que es como si hubieran miles. O sea, para mí estar con uno o con miles es lo mismo. Inclusive cuando estoy con poquitos, me doy, ahí sí que me entrego, pero total. Sí, y también lo hago cuando hay mucha gente, por supuesto, pero no hace diferencia. Entonces, es lo que hay, y el artista es aquí y allá, y me paro en la calle a cantar, donde sea, en Cartagena, por ejemplo, con los raperos, que son mis amigos, a quienes les mando un beso muy grande, porque son unos guerreros luchadores, y ya me ven en las calles y empiezan, ¿qué tal? Ta, 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 yo, sueltan. Entonces tengo varios videos por ahí en YouTube con ellos. Wow, los amo. Esas son yo creo que esas son las experiencias que yo, ¿sí me entiendes? Entonces paso por la calle y veo un micrófono y están improvisando y yo me les meto y empezamos a hacer música y de pronto me dicen, ay, pero tú eres tal persona, ¿qué tal? Y no sé qué bacano, qué rico, y yo, la buena para ti, la buena para todos. Y así Eso es. que dijiste es fantástico, que con uno o con mil transmites la misma energía, la misma pasión cuando te presentas. Eso es maravilloso, sin importar el público, das siempre lo mejor de ti y es algo que realmente admiramos. Karim, eres una gran artista, eres pionera en la música electrónica colombiana, pionera como una artista a quienes muchas personas siguen no solo por su talento, sino por su carisma, por lo que transmite, por su energía. Queremos estar muy atentos a tu progreso, sé que vas a seguir y vas a llegar más lejos de lo que te imaginas. Y para eso queremos que nos compartas tus redes sociales para que nuestros seguidores de música local estén muy atentos de todos tus estrenos, de tus proyectos, de cada movimiento de tu carrera. Gracias, bueno, gracias por la oportunidad, y de verdad que yo quisiera llegar a todos los corazones de ustedes que de pronto no saben quién soy yo, porque pues todavía no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba antes. Pero gracias primero que todo por interesarse en mi música, por seguirme, por disfrutar de mis palabras, de mi historia. Y en todas las redes sociales yo soy Karime Artist. Karime se escribe con K-A-R-Y-M-E, ustedes lo pueden pues, poner también. Y aparezco como Karime en todas las redes sociales. Karime tiene 7 letras. Acuérdense que el 7 es un número súper poderoso. Entonces, Karime tiene las 7 letras. La K, que es maravillosa. Mi nombre es Karime, de hecho, mi nombre natural. Y bueno, ahí estoy para servirles, para amarlos, para entregarles mi cariño, para mejorar cada día, para muchas cosas, para evolucionar, para hacerlos evolucionar también, porque cuando uno pasa por procesos, tiene la oportunidad de crecer y evolucionar. Entonces, cuando ustedes pasen por cosas fuertes, tienen que decir gracias, porque eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, ¿sí? Entonces, he sido muy afortunada, nada me ha sido fácil, y bueno, pues yo quiero contar con su amor, con su cariño, y espero que me sigan en todas las redes sociales y que estén pendientes de mi música y las nuevas cosas que se vienen. A ustedes muchas gracias. Estaremos muy atentos de tus proyectos, Karime. Y antes de despedirnos, nos encantaría que compartieras con nosotros una partecita de algo que estés estrenando, de algún proyecto que estés ahora exclusivo con música local. Oh my God, es que, bueno, estoy trabajando una de las canciones, lo que pasa es que es más un tema de cantado, eh, un tema a la tierra, y es un tema más así como, ¿cómo lo explico? Bueno, no importa. Dice un poco.
En honor a la madre, desnuda morena, el alma me arde bajo la luna llena y mirando hacia el cielo, mis huellas en la arena, universo de fuego, desnuda morena. Una de las cosas. Qué lindo, qué voz Eso tan tiene que escuchar la maravillosa. música. Karime, estaremos Mensajes al muy universo, atentos mensajes a al tu planeta, carrera. mensajes al amor. En eso estoy. Es hermoso todo lo que estás transmitiendo, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a seguir haciendo. De verdad que vamos a estar muy pendientes de ti, nuestros seguidores, todas las personas estaremos muy atentos. Y no olviden, seguidores de Música Local, estar atentos en nuestras redes sociales, Música Local. Tuvimos a Karime hoy con nosotros, muy agradecidos de que hayas compartido tus experiencias, tu vida, tu amor, y de verdad te deseamos lo mejor en tu carrera y gracias por acompañarnos. No, saludo a toda la gente de Cartagena, mi Cartagena hermosa, tierra de mi madre, y donde he compartido y aprendido tantas cosas. Tengo mucha gente allá que me quiere mucho y que amo muchísimo. Cartagena de mi corazón, primo hermano de Tolú, de mi Tolú del alma. Entonces, no, un beso para todos ustedes. El placer ha sido mío. Gracias por la oportunidad, gracias por estar allí para nosotros los artistas y que crezcamos más y que evolucionemos mucho más. Que viva el amor. Que viva Chao. el amor. Gracias a ti, Karime.